Hola amigos, bienvenidos a mi siguiente video. Aquí como ven tenemos esta pantalla de la marca Aiwa con este panel que nos está representando este típico problema de franjas y líneas de colores. Esta es una falla muy común en diversas marcas y muchas veces aplicando métodos y técnicas prácticos y sencillos se pueden aislar estas averías y nuevamente puedes tener el televisor activo, trabajando correctamente en pocos minutos. Así es de que yo voy a aplicar todo lo necesario para poder activar nuevamente este panel. Lo vamos a hacer paso a paso para que aquellas personas que se inician en la reparación de este tipo de televisores puedan resolverlo también sin ningún problema. Y además de eso pueden aprender un poco más cuando vayan a encarar otras fallas similares a estas y buscar darles solución. Ok, si están interesados quédense pendientes de todo el video, no se vayan sin dejarnos un like y de compartir mis videos en tus redes sociales. Comenzamos. Muy bien amigos, aquí ya hemos destapado el televisor. Recuerden que cuando tenemos un problema como el que hemos mostrado a un inicio, es obvio que acá el problema se encuentra en el panel. Estos paneles están divididos por parte A y parte B, así como se los he enseñado en videos anteriores. Ahí tenemos la tarjeta TECON. Este tipo de tarjeta TECON nunca la habíamos visto en nuestro taller de servicio, pero identificarla o identificar su funcionamiento no es absolutamente nada complicado, porque el principio de la electrónica es el mismo en todos los televisores. Muy bien amigos, procedemos rápidamente a hacer las pruebas para descartar si la falla se encuentra en la parte A o parte B del panel. Ok, aquellos que ya saben cómo realizar esta prueba, pues les pido disculpas, pero deben de saber que en mi canal llega a muchas personas que recién se inician en la reparación de estos televisores y esta información les es de mucha importancia. Ok, hemos desconectado la parte B del panel y veamos qué sucede. Ok, seguimos teniendo líneas en lo que sería la parte izquierda de la forma en la cual tenemos pues obviamente colocada la pantalla y vemos solo zona oscura en la parte derecha. Sin embargo no hay rayas. Eso es muy bueno porque si las rayas persistieran completamente, entonces se determinaría que tenemos problemas en ese sector. Muy bien, vamos a conectar nuevamente ese conector y hacemos la misma prueba con el siguiente. Recuerda que con esto nosotros lo que esperamos es que aparezca imagen en un lado del panel o que aparezca directamente con pantalla blanca. ¿Ok? Veamos qué sucede. Todo esto lo hago paso a paso porque sé que hay muchas personas que de hecho no tienen conocimientos en la electrónica, pero ellos deciden hacer este tipo de pruebas y ver si así pues pueden aislar las fallas. Observen, ahí efectivamente ya tenemos parte de lo que es la presentación del logo de la marca y efectivamente pues vemos que sí hay imagen. Con esto analizamos claramente que el problema en este televisor lo tenemos en la parte izquierda del panel, lo que sería la parte A de la forma en la cual tenemos nuestra pantalla. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sigue a continuación acá? Aquí hay muchos métodos que se pueden aplicar. Número uno, verificar si son algunos voltajes los que están provocando que la TECON entre en protección. ¿Ok? Aunque mira, también aquí tenemos esta línea. ¿Ok? Y esta línea podría provenir desde el lado A del panel y está cruzando completamente todo el panel. Cuando tienes problemas de esta magnitud, eso significa que el panel tiene un daño físico. ¿Ok? Tocará que buscarlo directamente. Y lo que se puede aplicar ante este caso es aislar algunas líneas o señales o eliminar algunos voltajes que entran a la parte A del panel para verificar si así pues el panel nuevamente vuelve a dar imagen. ¿Ok? Tenemos línea cruzada dentro del panel, entonces tenemos un panel que directamente está con daños físicos. Veamos entonces acá referente a la tarjeta TECON. Muy bien, aquí tienes los integrados encargados de diferentes funciones dentro del televisor.
El corrector de gama, que no tiene nada que ver con la falla que ahora tenemos. El conversor de CDC sí, porque él monitorea el estado de los demás integrados que ustedes observan acá. Si en alguno de ellos hay alguna anomalía o alguna señal o voltaje que está entrando al panel tiene conflicto, entonces él cancelará todos los voltajes y el panel representará fallas como la que ahora tenemos acá. En cuanto al integrado multiplexor, lo único que hace es digitalizar las señales que vienen desde la mainboard y que después entran al panel como señales mini LVDS. En el caso de la memoria EEPROM, en algunos casos sí, el problema de líneas y franjas de colores se debe a datos corruptos en la EEPROM, pero al menos acá no es el caso. En el siguiente punto, el integrado controlador de señales clock, en él sí, en él es el que nosotros vamos a trabajar. Y directamente, si hay problemas en alguna de las llegadas de señal clock dentro del panel, él también activará la protección en el conversor de CDC para que no se emitan algunos voltajes. Muy bien, aquí tienes el integrado encargado de controlar las señales clock. Y todas estas resistencias que tú ves acá son las que puentean esas señales para la parte A y parte B del panel. En esta tarjeta TECON únicamente se transmiten 4 señales clock y BGL1 y BGL2. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, es únicamente una salida que tiene este integrado. O sea, un grupo de salida de señales que van a la parte A y parte B. Por tanto, si nosotros aislamos esas señales que están entrando a la parte A del panel, el panel podría liberar el cortocircuito que puede haber en ese sector, por lo cual provocan líneas. ¿Ok? Pero lo que les recomiendo, si ustedes no ubican dónde se encuentran las señales clock o hacia dónde se dirigen desde el integrado, solo midan continuidad. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es aislar las señales clock que llegan a la parte A del panel, de las cuales pues ya vimos que es el que tiene problema, y ver si así el televisor se activa. Cabe mencionar que aunque sea a un lado que le lleguen las señales clock al panel, el panel tiene que dar imagen debido a que estas señales entran en paralelo. Muy bien, y en el caso que esto fuera por un cortocircuito en el lado A del panel, lo que tenemos que hacer es realizar la prueba de rectificador desde los puntos de señales VGH, VGL y VAA. Esos voltajes muchas veces se pierden porque en la parte A o la parte B del panel, en esa regleta se encuentran condensadores que entran en cortocircuito. La otra alternativa que también tienes es cortar las pistas. Observen, aquí llegan todas las líneas que he mencionado. Llegan las líneas CK, así como las señales BGL1 y BGL2. También tenemos otra alternativa, la cual es trabajar con la máquina Short Killer. Esto es para eliminar los cortocircuitos que se generan internamente dentro del panel. Pero también debe de saber que esta herramienta se puede utilizar solo en algunos casos, no en todos. Cuando tú tienes un panel el cual tiene líneas cruzadas es porque tiene daño físico. Y si tú utilizas esta herramienta para tratar de eliminar ese cortocircuito, entonces el televisor se terminará de dañar. ¿Ok? Aparecerán alguna especie de círculos negros y el problema no se va a resolver. Más adelante enseñaré en algunos videos cómo vamos a aplicar lo que es la herramienta Short Killer. Muy bien amigos, entonces como hemos mencionado que acá en la parte A del panel hemos detectado que hay un problema, lo primero que nosotros vamos a hacer es desconfiar de las señales clock. Por tanto, vamos a cubrir la parte donde llegan las señales clock. Aquí ciertamente se han cubierto más de las líneas que mencioné anteriormente, pero hay más líneas porque aquí hay señales de negativo tierra chasis que en ese punto no importa que las cubramos. Muy bien, ya está colocado el pedazo de tape con el cálculo pues para cubrir las líneas correspondientes. Si aparece imagen excelente y si hay problemas
vamos a correr el tape. Miren, efectivamente, ahora sí el panel se ha activado nuevamente y en este caso está trabajando únicamente con las señales clock que están entrando en la parte B. Y no significa de que la imagen va a ser mala, sino que siempre vas a tener muy buena imagen. Y si recuerdan la línea que vimos, ahí persiste la línea. Por tanto, lo que vamos a hacer es correr un poco el tape y vamos a probar si el problema se resuelve. Muy bien amigos, aquí ya he corrido un poco el tape y veamos qué sucede. Si lo corro más, estaría cubriendo líneas que son necesarias para el funcionamiento del panel. Y entonces voy a tener otro tipo de problema. Observen, efectivamente sigo cubriendo las líneas que corresponden a las señales clock. Las líneas persisten. Vemos que ahí están, al menos en este momento están de forma estable, pero como atraviesan todo el panel, ya les mencioné que esto se debe a un problema físico. Y efectivamente ya he revisado acá donde llegan estas líneas. Observen, el panel efectivamente tiene un problemita. Por acá se encuentra. Efectivamente ahí es donde está el cortocircuito. Voy a apagar el televisor. Vamos a encender el flash para que ustedes observen de mejor manera. Ok. Vean, ese es el problema que tiene el panel. Ahí es donde se generó el cortocircuito. Y si nosotros retiramos el tape, nuevamente se va a perder la imagen y solo vamos a tener líneas. Pero colocando el tape evitamos que las señales clock lleguen a este sector que está en corto. Entonces, por esa razón es de que el lado B del panel sí recibe las señales clock de manera correcta y ya no se detecta cortocircuito, por tanto, el panel muestra imagen. Sin embargo, las líneas que observamos van a permanecer siempre, a menos que nosotros apliquemos otro método, que fue el método que yo enseñé en el video, el que está saliendo en este momento acá arriba. Si tú quieres, puedes aplicar también ese método, sin embargo, lo haces bajo tu responsabilidad. Si estás interesado en saber qué hicimos nosotros para resolver un problema similar en otros videos que dejé en mi canal, mira este video. Aquí se encuentra en esta tarjeta en este momento. Entonces amigos, al menos en este momento el televisor ya nuevamente ha dado imagen. Podemos sacarle una utilidad adicional o directamente tenemos que reemplazar el panel. Ok, entonces este es otro video más de Electrónica Núñez Tutoriales. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.